Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Hoy vamos a compartir esta porción que nos toca y vamos a orar. Luego después, primero vamos a leer la porción, luego oramos al Señor y después vamos a estar meditando en esto. Si todos han encontrado Mateo capítulo 5, versículo 33, las Escrituras dicen lo siguiente. También han oído que se dijo de los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Vamos a orar y luego meditamos en la palabra del Señor. Amado Dios, te damos gracias por una nueva mañana que nos reunimos, donde hemos tenido el tiempo de adorarte, Señor, de poder cantar, de poder expresar con nuestros labios la gratitud, Señor, que está en nuestro corazón, el gozo de poder estar en tu presencia, de celebrarte, de honrarte a través de las alabanzas, Señor. Gracias. Y ahora que abrimos tu palabra, Señor, rogamos que conforme a tu bondad y tu misericordia, Señor, nos estés hablando, nos estés instruyendo, que estés trabajando con lo más profundo de nuestro corazón para hacer de nosotros personas confiables, personas veraces, personas de una sola palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje con nosotros, trabaja con nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a poder ser obedientes a tu palabra, Señor. Te pido particularmente que me ayudes a mí, que me des gracias, Señor, a la hora de compartir, de poder hacerlo en una forma humilde, simple, clara. Ayúdanos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, estamos frente a un texto, mis hermanos, hoy podríamos decir que no demanda de demasiadas complicaciones teológicas. No es de esos pasajes bíblicos que a veces realmente son complicados de entender o que hacen renegar mucho para entenderlo y que hay que trabajarlo mucho. No estamos frente a uno de esos pasajes, pero eso no significa en absoluto que sea un pasaje de poca profundidad espiritual. ¿Me entiende lo que quiero decir? Nosotros, mis hermanos, lamentablemente estamos viviendo en un mundo, en un siglo, donde justamente la falta de credibilidad es la moneda corriente. Y esto no es algo que a nosotros debería sorprendernos, porque desde la caída del hombre en el pecado, todas las cosas quedaron contaminadas. Todas las cosas están contaminadas. Y una de las características naturales de esa contaminación es la mentira. El sistema de este mundo gobernado por Satanás prolifera la mentira. El Señor Jesús, en una discusión con los religiosos, en Juan capítulo 8, versículo 44, les dijo a sus oyentes: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y el padre de la mentira. ¡Wow! Esto explica de alguna manera por qué prolifera la mentira en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nosotros vemos que la mentira abunda en la política, en el derecho, en la justicia, en los comerciantes, en el deporte, en los niños, en los adultos, en los padres, en los abuelitos. La mentira es algo que prolifera por todas partes. Y hace unos domingos atrás nosotros hemos estudiado acerca de que los pecados mayormente tienen su inicio dentro del corazón. Hemos hablado cosas como, por ejemplo, que el odio es comparado con el homicidio, porque la ley ponía el ojo en no ser un homicida, en no matar, pero Jesús dice: el que odia dentro de su corazón es como un homicida.
Hablamos del adulterio, que no solamente es físico, sino que aquel que codiciaba en su corazón a una mujer era un adúltero. Entonces, a la luz de lo que venimos estudiando anteriormente, parecería que la mentira fuera una cosa de niños, ¿no? Parecería que a la luz de los pecados que acabamos de hablar hace un par de domingos atrás, el tema de la mentira sería un tema menor. Pero justamente la pregunta que yo quisiera que en esta mañana nos hagamos, ¿es importante el tema de la mentira? ¿Es importante quebrantar un juramento? Bueno, la respuesta a la luz de lo que dice la Escritura claramente es importante. Claramente es importante. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Entonces, claro que es un tema importante. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5 dice, en Mateo capítulo 15 dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. Y agrega en el versículo 19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, y escuche bien, los falsos testimonios y las calumnias. Claro que es importante. Nosotros muchas veces lo vemos a la luz de otro pecado como algo menor, pero por supuesto que es importante. Si vamos hacia el Antiguo Testamento, Proverbio capítulo 6, en el versículo 16 en adelante, no lo voy a leer completo, pero dice, 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él. Y entre esas 7 cosas, ¿sabe qué es lo que nombra? La lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Vaya, que sí es importante, ¿no? El tema. Y si nosotros ya volviendo a nuestro texto, volviendo a Mateo capítulo 5, cuando miramos el contexto cercano, en el versículo 20, ya el Señor Jesús dio una advertencia para sus oyentes. Les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y qué precioso es saber que nosotros hemos sido justificados en Cristo. Porque justamente todo lo que el Señor muestra a través de su palabra nos confronta con nuestra realidad para poder cumplirlo de una manera perfecta. Por eso, gloria a Dios por Jesucristo, porque en Jesucristo hemos sido justificados. Pero una vez justificado, por lo tanto, un cristiano es alguien que ha recibido ahora una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una persona que tuvo un cambio de corazón, que ahora ese cambio de corazón lo motiva a andar en la verdad, ahora lo motiva a producir frutos de justicia que lleven gloria a Dios. Lo que Cristo entonces espera y lo que Cristo exige de sus discípulos es que sean personas veraces, personas sencillas, personas que hablen con honradez en todas sus comunicaciones y sus conversaciones. Entonces vamos a analizar en esta mañana esta porción en 2 ángulos. El primer punto que analizamos en esta mañana, o que analizaremos en esta mañana, ¿qué es lo que decía la ley y la distorsión por parte de los rabinos? Este va a ser el primer punto. Y nuestro segundo punto, la interpretación correcta de la ley y la exhortación que hace Cristo. Entonces, empecemos con lo que decía la ley y la distorsión por parte de los rabinos. Observen el versículo 33 del capítulo 5. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Nuevamente, como en otras ocasiones que ya hemos predicado, el Señor Jesús no está en contra de la ley misma, sino de la interpretación que los religiosos le habían dado. Como ya mencionamos en los pasajes anteriores, los religiosos se concentraban en la letra de la ley, sin poner atención a cuál era el espíritu de la ley. Por eso hemos visto que ellos ponían el ojo sobre el adulterio, si alguien engañaba a su esposa o a su esposo,
pero de repente no se fijaban en el corazón si había codicia hacia una persona. Hablaban y decían no matarás a nadie, no al homicidio, pero no se fijaban que si odiaban en su corazón a alguien, eran iguales que unos homicidas. No entendían el espíritu de la ley. Y es interesante porque la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que estas palabras del Señor Jesús no son exactas del Antiguo Testamento, sino más bien es un resumen de diferentes textos. Porque el énfasis especial está sobre aquellos aspectos de la ley que los rabinos subrayaban para distorsionar. Este es el asunto. Yo le voy a leer algunos pasajes bíblicos, no hace falta que usted lo esté buscando, yo se lo leo, para que entienda este resumen de lo que está tratando de hacer Jesús. Levíticos capítulo 19, en el versículo 12, dice así: y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Note eso, y no jurarán en falso por mi nombre. ¿Sabe cuál era el problema con ellos? Que podían jurar en falso mientras no sea por el nombre de Dios. Habían entendido. Números capítulo 30, versículo 2. Si un hombre hace voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Note esto. Si un hombre hace juramento o hace un voto, una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Deuteronomio capítulo 23, del versículo 21 al versículo 23, dice: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Si estuvo siguiendo atentamente la lectura, en cada uno de estos textos, el énfasis de lo que estaba citando recae sobre dos cosas elementales. Por un lado, la necesidad de ser veraces al momento de hablar y la necesidad de ser fieles al momento de cumplir con lo hablado. A la hora de hablar tenemos que ser personas que hablan la verdad. Y después de haber comprometido la palabra, tenemos que ser personas que cumplen con su palabra. Por un lado, se prohíbe la mentira y el engaño, y por otro lado, lo que está prohibiendo es el perjurio, es decir, quebrantar una promesa, un pacto asumido, y la deslealtad. Eso es el asunto. El pueblo de Dios, mis hermanos, debe ser conocido como un pueblo cuyas palabras siempre son dignas de confiar. Así deberíamos ser conocidos los creyentes. Los creyentes deben ser conocidos porque lo que dicen, lo dicen con integridad. Y una vez que han dicho algo, lo cumplen. Lo cumplen. Aunque muchas veces resulte ser perjudicial para nosotros mismos. Porque a veces pasa que comprometemos nuestra palabra y después nos causa un perjuicio. El salmista dice en el Salmo 15, versículo 1, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Ponga atención a la respuesta. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. La integridad tiene que ver con el corazón. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que le temen al Señor. Y ponga atención ahora, el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. El que comprometió su palabra, aunque después le toque perder, no cambia. Está dispuesto a perder. Esto es integridad delante del Señor. Esto es ser una persona veraz. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, nosotros vivimos en un mundo caído.
y sabemos esto, donde las personas son especialistas en el arte del engaño. Porque si no conocen a Cristo, su padre es Satanás, y él es el padre de toda mentira. Entonces toda persona sin Cristo son especialistas en el arte del engaño. Ellos practican la mentira de forma deportiva. Lo hacen en sus conversaciones diarias, de forma parcial o imparcial, mezclan la verdad con la mentira. Prometen cosas sin tener la más mínima intención después de cumplir con lo que han prometido. Este es el sistema. Pero lo más terrible es cuando el discurso de los creyentes es un discurso que está lleno de duplicidad en lugar de sencillez. Cuando su discurso está lleno de engaño en lugar de transparencia. Cuando su discurso está lleno de mentira en lugar de verdad. Esto es lo trágico que pueda pasar en la vida de los creyentes. Y la gran pregunta que podríamos hacernos también en esta mañana es: ¿qué es lo que motiva a un creyente a mentir o a quebrantar una promesa? ¿Qué es lo que lo motiva? Bueno, podríamos hacer una lista interminable de cosas que pueden motivarlo. Por nombrar algunas, el temor a los hombres muchas veces motiva a mentir. El temor a los hombres. Bueno, si mi jefe me manda a que mienta, tengo que mentir, porque si no el jefe se va a enojar. Temor a mis empleados. Si le cuento esto a mis empleados, ¿cómo van a reaccionar? Temor a perder un cliente, qué sé yo, no sé. Temor a los hombres. Temor. Si le digo esto a mi esposa, a fulano, ¿cómo lo va a tomar? Temor a los hombres. Muchas veces motiva a mentir. El orgullo muchas veces nos motiva a mentir. Porque no queremos quedar mal, no queremos que nuestra imagen se deteriore, o queremos mostrarnos mejor de lo que somos, no queremos que vean nuestra miseria. Entonces nos preguntan: che, ¿cómo andás? Bien. Y sabe que a veces por dentro estás deshecho, pero nuestro orgullo nos motiva a mentir. La avaricia muchas veces motiva a las personas a mentir. Porque no, si digo la verdad, a lo mejor pierdo plata en esto. La avaricia. Entonces me motiva a mentir, a quebrantar mi palabra, porque no estoy dispuesto a perder, porque quiero más, quiero más. Y si le digo la verdad a tal cliente o fulano o esto, lo otro, la avaricia puede ser un motivo que nos lleva a mentir. De todas maneras, cualquiera sea el justificativo imaginario que podamos buscar, sepa algo: delante de Dios sigue siendo pecado. Cuando estamos faltando a la verdad, cualquiera sea el motivo, siempre va a ser pecado. Cuando un creyente compromete su palabra, debe ser veraz y cumplir con lo que dice. Ahora bien, notemos que los textos que hemos leído no están cuestionando la práctica del juramento. Atención con esto. Y ahora más adelante vamos a retomar el tema este. Pero note lo siguiente: los textos que hemos leído no están cuestionando la práctica del juramento, sino más bien el perjurio, es decir, quebrantarlo al juramento. El problema no estaba en sí mismo en el juramento, sino en quebrantar la palabra, en no cumplir con la palabra que habían dado. Nosotros podemos encontrar en las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento, muchísimos ejemplos de hombres que juraron, en situaciones solemnes, juraron que cumplieron con su palabra. Y déjeme decirle algo más. Aún el Señor Jesús estuvo bajo juramento. En Mateo capítulo 26, ya cuando lo arrestaron a Jesús y está frente al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dice: te juro, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Pusieron a Jesús bajo juramento y Jesús no tuvo problema en responder. Porque no era el problema el juramento,
sino cumplir con la verdad. Lo ponen bajo juramento y él dice, tú lo has dicho, y no solamente eso, y además te digo esto. Además te digo esto. Quiero agregar algo bajo juramento a lo que vos me estás preguntando. De ahora en adelante van a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No solamente Jesús, sino que Dios juró por sí mismo. Cuando hizo un pacto con Abraham, en Hebreos capítulo 6 se nos cuenta esto. Hebreos capítulo 6, ponga atención, verso 13. La Escritura dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Se da cuenta? El problema no es el juramento. El problema no reside en el juramento. El problema que para los tiempos de Jesús, estos religiosos habían trivializado lo que era el juramento. Lo habían hecho algo menor. Le parecía que no era tan grave mentir, eludir la verdad, con tal de no cumplir con lo pactado, mientras no haya un juramento que invoque el nombre de Dios. Por eso yo le decía lo de Levíticos 19. Si había un juramento por cualquier cosa que no era el nombre de Dios, podían mentir, quebrantarlo. Esto es lo que pasaba entre ellos. Y esto es lo que Jesús está tratando de exhortar y corregir en ellos. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, seguramente lo hacía yo, no quiero involucrar a nadie en esto, pero cuando éramos muy pequeños en la adolescencia, o más pequeño todavía, y alguien te decía algo, para darle credibilidad a lo que uno estaba tratando de decir, le decíamos, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y decía, a ver, júramelo. Y uno, si estaba mintiendo, cruzaba dedos atrás, ¿no? Y te decía, a ver, mostrame las dos manos. Mostrame las dos manos. Y entonces uno ahí trataba de cruzar los dedos de los pies. El punto que se complicaba, yo me daba cuenta que hoy pensándolo, menguaban los juramentos en el verano, porque uno andaba en hojota, entonces ahí no había que cruzar. Y entonces ahí menguaban los juramentos, ¿no? Pero éramos así, y se ríe porque usted también lo ha hecho, ¿o no? Esto es lo que pasaba en esta cultura. Habían tomado el juramento como algo trivial, cuando el problema que Jesús los está confrontando, ustedes deben ser personas veraces. Y estas personas podían jurar por cualquier cosa, si no estaba el nombre de Dios, no tenían la más mínima intención de cumplir con lo que habían dicho. Total, no juramos en el nombre de Dios. Este es el asunto. Entonces, a partir de ahora, Jesús va a darle la interpretación correcta, este es nuestro segundo punto, y la exhortación que les va a hacer. Mira el versículo 34. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Naturalmente, para evitar responsabilidades, muchas de estas personas juraban por cosas menores. No querían jurar por el nombre de Dios, pero para dar credibilidad a lo que decían, juraban por cosas que ellos, en sus mentes, entendían que eran menores. Por eso lo que Jesús cita entre el versículo 34 y el 36 que acabamos de leer, se ve aún más claramente cuál era la intención de ellos en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, en el versículo 16 al 22, escuche lo que dice. Hay de ustedes, ciegos, guía de ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nadie si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar
contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. A ver, para que entendamos lo que está tratando de decir Jesús, para los judíos era más vinculante jurar por el oro del templo que hacerlo por el templo mismo. Era más obligatorio lo que se juraba por la ofrenda que estaba sobre el altar que lo que se juraba por el propio altar. Para Jesús, estas distinciones que ellos hacían eran absurdas. Lo que trataba Jesús de enseñarles, el problema de fondo, es que juren por lo que ustedes quieran. Todo, absolutamente todo, involucra a Dios. Esto es lo que está diciendo en el capítulo 5, entre los versículos 34 al 36. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, es su morada. No juren por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Dios es el creador y todo le pertenece a Él. No juren por Jerusalén, porque esa es la ciudad del gran rey, donde un día el rey volverá y establecerá su reino. Ni siquiera ustedes pueden jurar por sus cabezas, porque sus cabezas no le pertenecen a ustedes. Ustedes son creación de Dios. Y si han sido salvados, son hijos de Dios. Y ni siquiera ustedes, naturalmente, escuchen esto, naturalmente, pueden cambiar el color de sus cabellos. Ustedes se pueden pintar los cabellos si quieren, pero ustedes, por naturaleza, no pueden detener sus canas. Y algunos la caída. ¿Entiendes lo que está diciendo? Ustedes no son dueños de nada. Nada pueden hacer. El punto es que Dios siempre está presente y es testigo de todo lo que ustedes hablan. Sean que invoquen el nombre de Dios o que no lo invoquen, igual es testigo directo de tus palabras, de tu promesa, porque todo le pertenece a Él. Entonces, que vos creas que estás jurando por algo menor, Dios está tomando tus palabras. Fuerte, ¿no? Entonces, de ahí la exhortación de Jesús. No juren. No juren. Simplemente lo que tienen que hacer, sean veraces. Versículo 37 es, antes bien, ahí viene la explicación, antes bien, la contraposición a lo que ellos hacían, en vez de jurar tanto, ustedes no se dan cuenta de que Dios está tomando igual sus palabras. Entonces, antes bien, sea al hablar de ustedes, sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Lo que Jesús afirma, que la veracidad no es una cuestión de juramento, es una cuestión de integridad de tu corazón. ¿Entienden? La veracidad no es una cuestión de estar jurando. Sean íntegros somos en nuestro corazón. El creyente cuyo corazón fue cambiado por Cristo no tiene la necesidad de estar jurando para ser una persona creíble. Porque si es veraz, la gente sola se da cuenta de su integridad. La gente se da cuenta que es una persona veraz, una persona sin doblez, que cuando dice algo, Él lo cumple. Cuando Él dice algo, lo cumple. Y si tiene que decir no, no anda con temor al hombre. Dice no, ya, esto es así, y punto. No anda con medias tintas ni vuelta, es veraz. Nosotros debemos preocuparnos, mis hermanos, cuando una persona, diciéndose creyente, necesita estar jurando permanentemente para que le crean. Esto debe hacernos ruido. El creyente simplemente habla la verdad. Y si no le creen, no se preocupan. Él descansa en que el Señor y el tiempo le van a dar la razón. Yo me acuerdo cuando los chicos eran chiquititos
y nosotros eran chiquititos y a lo mejor estaban diciendo algo así, vos le decías, ¿me estás diciendo la verdad? Te lo digo delante de Dios. Y yo le decía, ya creo que me estás mintiendo. Ya estoy seguro que me estás mintiendo. A mí cuando alguien me dice, te lo digo delante de Dios, ya me hace mucho ruido, me hace levantar la guardia eso. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque a veces queremos elevar lo que estamos diciendo para ser personas creíbles. No debemos hacerlo. Si somos personas veraces, hablamos la verdad. No te creo, no me creas. El tiempo y el Señor te lo van a demostrar. Pero todo lo que está de más a la verdad, Jesús nos dice que procede del mal, o también puede ser traducido por el maligno. En otras palabras más simples, todo aquello que no está de acuerdo con la verdad, hermano, procede del mundo de las tinieblas. Este es el asunto. Todo lo que no está de acuerdo a la verdad, no lo minimices. Recordad que viene del mundo de las tinieblas, cuyo padre es Satanás. Y esto va despejando un poquito, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar dijimos el adulterio, esto, cosas que suenan fuertes. Y la pregunta era, ¿la mentira es algo importante? Vaya que es importante. Jesús dice, procede del mal. Cuando vos estás mintiendo, cuando vos estás quebrantando tu palabra, cuando vos estás faltando a la verdad, sabe algo, estás respondiendo al mundo de las tinieblas. De hecho, hay momentos donde podemos llegar nosotros, por eso el cuestionamiento, el problema, no es el juramento en sí mismo, sino la motivación del juramento y la falta de la veracidad. Este es el gran problema, no era el juramento en sí. De hecho, déjeme decirle algo. En alguna ocasión, usted puede llegar a estar bajo juramento. ¿Qué pasa si usted tiene que ir a declarar a los tribunales? Lo ponen bajo juramento. Bajo juramento, bajo palabra, bajo promesa, es todo lo mismo. Porque incluso esta idea de juramento en el Antiguo Testamento se mueve. Voto, juramento, es lo mismo. Comprometer la palabra, promesa, el concepto es el mismo. Y cualquiera de nosotros podemos ir a los tribunales y tener que declarar y lo van a poner bajo juramento. El problema no es el jurar, el problema era lo que pasaba con las motivaciones del corazón. El gran tema es que Cristo demanda que sus discípulos sean personas veraces, que sean personas conocidas por andar en la verdad, personas que son confiables, personas que lo que dijeron van a cumplirlo, que su sí es sí y que su no es no. Entonces, ya redondeando la idea, vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida ahora. Meditemos para poder aplicar en nosotros. ¿Sabe? Nosotros los creyentes muchas veces somos personas sumamente meticulosas y estrictas con pecados visibles. Si hablamos de drogas, de adulterio, de pornografía, de alcohol, de ira, pecados visibles, ¿no? Etcétera, etcétera. Somos sumamente meticulosos y estrictos. Y está bien que lo combatamos. Nosotros debemos combatir contra el pecado. Está muy bien. Pero el hecho de no cometer alguno de estos pecados mencionados, en ocasiones nos hace creer o nos hace sentir que somos mejores que otros hermanos. Nos hace sentir mucho mejor. Nos hace sentir por arriba de otros hermanos. Y este sentimiento del corazón, pecaminoso por cierto, potencia el fariseo que hay en nosotros. Despierta el fariseo, el religioso que hay en nosotros. Nos hace sentir mejor porque no participamos de ciertas cosas. Consuela nuestra conciencia. Y andamos como ese fariseo que miraba al publicano y le decía a Dios, gracias Dios, porque yo no soy como este. Y como que eso anestesia nuestra conciencia. Pero la pregunta que quiero hacerte en esta mañana y que me hago en esta mañana, ¿cómo nos llevamos con la verdad? ¿Cómo nos llevamos con la verdad? ¿Somos personas nosotros confiables?
La gente que nos rodea nos ve como personas confiables. Pregunta, ¿somos personas? Pregunta para vos y de nuevo, pregunta para mí. ¿Somos personas que cuando comprometemos nuestra palabra, cumplimos? ¿Cumplimos? Aún cuando me toque salir perjudicado. Soy una persona que cuando comprometo mi palabra, si es necesario, estoy dispuesto a salir perjudicado con tal de salvaguardar y exaltar el nombre de Cristo. ¿Soy de ese tipo de personas? Buena pregunta, ¿no? Porque a veces nos sentimos por arriba de los demás. Yo conocí a un hombre hace muchos años que él era un especialista en el arte del engaño para hacer buenos negocios. En su mente estaba hacer buenos negocios y mayormente sin pagar. Pero cuando Cristo lo redimió y Cristo cambió el corazón de esta persona, se encontró con el problema del sistema de este mundo, que este mundo estaba diseñado para lo que él también hacía, el arte del engaño. Y se encontró en sus negocios con el choque de la industria del juicio. Y todos sus negocios empezaban a enfrentar juicios. Y juicios falsos, porque a mí me constaba la forma malvada de esos juicios. Sin embargo, pude ver cómo esta persona prefería pagar antes que mentir para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. ¿Estás dispuesto vos a sufrir pérdidas si es necesario por la causa de Cristo? ¿O sos de los que están dispuestos a mentir y hacer cualquier cosa con tal de salir beneficiado? Amados, revisemos nuestras vidas. Revisemos nuestras vidas. Examinemos nuestra fe. Recordemos que la veracidad no es una cuestión de juramentos, sino una cuestión de ser íntegro en nuestros corazones. Ser íntegros. Porque la Escritura decía, cuando empezamos a ver que se nos demanda una justicia mayor que la de los fariseos. Y gloria a Dios por Cristo, porque en Cristo hemos sido justificados. De esto yo no tengo duda, que nuestros pecados fueron limpiados. Los pasados, los presentes y los pecados aún futuros. Nuestro expediente está limpio gracias a la sangre de Jesús. Pero se demanda de que los creyentes crezcan en su santificación, que sean personas confiables. Si de verdad nosotros anhelamos obedecer y agradar al Señor, necesitamos crecer en Cristo y en el poder de su Evangelio a través del Espíritu Santo. Necesitamos continuar creciendo en santidad cada día y vivir en esta tierra de una forma veraz cuando estamos rodeados por un mundo caracterizado de engaño. En Colosenses capítulo 3, ya para ir terminando, el apóstol Pablo dice en el versículo 9 y versículo 10. En el contexto Pablo viene hablando de pecados que ellos ya con la salvación habían sido limpiados y habían abandonado. Pero en el versículo 9 todavía había cosas entre ellos. Y Pablo le dicen, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y se han vestido el nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Pablo le dice, dejen de mentirse. Aún entre ellos todavía había cosas que tenían que dejar. Y yo quiero decirte algo, hermano. La mentira es algo serio. Pero como no es, parecería que no fuera tan grave, la utilizamos. Para a veces calmar a un niño, para conformarlo, y sabemos que no le estamos diciendo la verdad. Pero bueno, para que no moleste y se calme, total, después se olvida. Sigue siendo un pecado. Dale vuelta para donde quiera. No le llames inocencia. Es un pecado. Y se espera de nosotros que seamos personas veraces. Y déjame que te diga algo. Ningún pecado es dominable si no estás dispuesto a revestirte de Cristo. Este es el asunto.
porque siempre vamos a estar luchando con el pecado. Pero no trates algunos pecados como más importante que otros, porque el fariseo que está en nosotros nos hace ver ciertos pecados, nos rompemos las vestiduras. Pero cosas como esta las tenemos como menores. ¿Queremos crecer en santidad? ¿Queremos ser bendecidos por el Señor? ¿Queremos que nuestra comunión mejore cada día y conocer mejor a Cristo? Necesitamos a Cristo. Ningún pecado es dominable si no estamos dispuestos a revestirnos de Cristo. En Cristo hay poder para salvación. En Cristo reside la fuente de poder para no dejarnos dominar por ninguna clase de pecado. En Cristo está nuestra gloria. ¿Querés crecer? ¿Querés santificarte? ¿Querés agradar al Señor? Necesitamos a Cristo. Rendirnos al Evangelio todos los días. De esto se trata. Pero no seamos de los que se acostumbran a decir, bueno, este pecadito está bien, este pecadito es más grave. Estamos delante de un Dios santo. En Cristo hemos sido justificados. Rindámonos a Cristo. En Él hay poder. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por hablarnos, por exhortarnos. Ayúdanos a meditar esto en nuestro corazón. Líbranos, Señor, de pensar que podemos diferenciar el pecado o minimizarlo. Ayúdanos, Señor, a crecer en gracia, en la verdad, a ser personas fieles, Señor, confiables, personas que cuando hablan el resto pueden creer y confiar, porque te representamos a ti, Señor. Señor, tú eres la verdad y ayúdanos a andar en tu verdad. Te damos gracias por este momento y te pedimos que nos continúes ayudando, Señor, para crecer en esa santidad, para llevar gloria a tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.